presidente Gustavo Petro firmó esa resolución, la 161 del 23 de mayo del 2025, con la que se oficializa la creación de una zona de ubicación temporal en la que básicamente se preagruparán los miembros del Frente 33 de las disidencias de las antiguas FARC, conocidas como el Estado Mayor de los Bloques y Frentes. Según este documento, se va a establecer por 7 meses a partir de la vigencia de la presente resolución. Jenny Márquez es nuestra corresponsal en toda la zona del Catatumbo, en norte de Santander. Jenny, cuéntenos qué se ha dicho sobre esta resolución, cuáles han sido las reacciones, sobre todo de la comunidad allá. María Camila, muy buenos días. Hay mucho por decir frente a esta resolución, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido un tema que se ha manejado únicamente por parte del gobierno nacional, es decir, una fuente de la Gobernación de Norte de Santander, así como de las Fuerzas Armadas en este departamento, nos indicaron que el gobierno nacional no los ha tenido en cuenta para darles a conocer cómo se va a llevar a cabo esta SUD, cómo se van a instalar estos hombres, cuál va a ser el punto específico, cómo va a ser todo el cronograma para que estas personas lleguen hasta el municipio de Tibú. Por parte de las organizaciones sociales también hay mucha expectativa, teniendo en cuenta esa crisis que se está viviendo al norte del departamento, en la región del Catatumbo. Y justamente a esta hora de la mañana estamos con la señora Diana Vargas, quien es representante de la organización Tejedoras de Paz, muy conocedora de toda la situación, de toda la crisis que se vive en la región del Catatumbo y por supuesto también defensora de los derechos humanos. Señora Diana, gracias por acompañarnos en W Fin de Semana. ¿Y qué decir frente a esta instalación de la SUD? Ustedes ya como organizaciones sociales sí tienen un mayor conocimiento de cómo se va a llevar a cabo esta zona de ubicación temporal, o están igual que las autoridades departamentales que desconocen cómo se va a llevar a cabo esta zona. Buenos días. Buenos días. Exactamente, realmente nosotros como líderes sociales desconocemos rotundamente y por completo precisamente cómo se va a llevar este proceso. Si bien es cierto, no se está teniendo en cuenta ni siquiera las instituciones departamentales, ahora mucho menos las municipales, que deberían de estar en este tipo de procesos, porque en últimas son quienes están en territorio y son las que se deben garantizar precisamente para ellos. Realmente al crear la creación del SUD hay muchas interrogantes y muchos vacíos de las mismas. Hay muchas situaciones que nos hemos hecho o estamos preocupados como líderes sociales precisamente de saber cómo se va a llevar este tipo de procesos. Varias organizaciones sociales también han indicado que estos 7 meses de esta zona de ubicación temporal concuerda con el inicio de una campaña electoral para el próximo año 2026 y que por lo tanto consideran que esto puede llegar a ser una farsa del gobierno que tan solo está jugando algunas cartas para poder empezar ya a hacer su campaña política para el próximo año. ¿Cree usted que esto puede ser una jugada del gobierno nacional? Claro que sí, probablemente. Debido a que se está manejando a nivel nacional, ni siquiera en territorio, es probable que se vea y se ha visto precisamente así. Para la creación del SUD debe haber sobre todo garantías de seguridad que hoy en la actualidad realmente la región norte santandereana no la tiene y no la está teniendo. Ahora, también es otro tema más importante, otra preocupación más, es que precisamente el posible diálogo del Frente 33 a la creación del SUD puede hacer que la incursión del Clan del Golfo en el Catatumbo, que es lo más preciso que se está viendo, en vista de que hay disputas territoriales entre estos dos grupos armados, entre el ELN y el Frente y las disidencias del Frente 33, probablemente está abriendo el espacio y la brecha precisamente para que el Clan del Golfo incursione en el Catatumbo. Y es muy grave lo que usted está diciendo, Diana. Yo quiero decirle una cosa: si usted pudiera hablarle al presidente de la República, Gustavo Petro, en este momento, si él la estuviera escuchando, ¿usted qué le diría al jefe de Estado sobre esta propuesta de llevar esta zona al municipio o a la zona de la región del Catatumbo? Antes de llevar un tipo de situaciones como esta o de ejercicios, su afán de sentar diálogos entre comillas, precisamente para unas posibles campañas electorales, que por favor realice o vea acciones contundentes de seguridad precisamente para la gente del territorio y que se tenga en cuenta la creación de las mismas con la gente del territorio, porque es imposible crear acciones precisamente, entre comillas, para prevenir situaciones de riesgo en las cuales no se está generando
la participación de las comunidades? ¿Dónde queda la participación ciudadana? ¿Dónde queda la participación de los escenarios que, entre comillas, se ha promulgado desde los inicios de este gobierno? Diana, eso frente a la organización y el desarrollo de esta SUD, pero ya cuando estas personas, estos disidentes de las FARC estén allí instalados en esta zona de ubicación temporal, ¿qué les preocupa a ustedes como organizaciones sociales? Nos preocupa que, recordemos que uno de los ejercicios, quien va a liderar este preciso espacio es un firmante de acuerdo de paz, quien vuelve a delinquir, que es alias precisamente Andrés. Entonces veamos nomás el simple contexto de quien ya hizo, entre comillas, en el 2016 unas firmas de acuerdos de paz y hoy en la actualidad sigue delinquiendo. ¿Qué puede pasar? La pregunta que nos hacemos los ciudadanos de a pie es que eso no vaya a generarse un espacio precisamente para que ellos puedan delinquir a sus anchas y sigan haciendo acciones en contra de las comunidades, como se está generando y se está viendo y se está realizando en estos instantes. Entiendo. Pues es Diana Vargas, representante de la organización Tejedoras de Paz, desde allí, desde el norte de Santander. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y nos vamos directamente al Congreso de la República. Saludamos al representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alirio Uribe. Gracias por estar con nosotros, representante. Muy buenos días, un saludo para María Camila, para la mesa, para toda la audiencia. Representante, sin duda, pues esta sería una noticia acogedora para la zona que ha vivido históricamente tanta violencia. Sin embargo, pues oímos este tipo de testimonios en donde nos están diciendo, no nos han incluido, no nos han contado cómo va a ser esto, no nos han tenido en cuenta y es bastante extraño que además, pues algo en donde va además estar incluida la comunidad, como no les cuentan. ¿Cómo ve esto y esta posición, por ejemplo, de nuestra invitada? Bueno, mira, yo lo que creo es que desde octubre del 2023 se había instalado una mesa de negociaciones. Yo estuve allí en el Catatumbo con lo que en ese momento se llamaba el EMC, Estado Mayor Conjunto de las FARC, se autodenominaban así. Posteriormente a eso, pues hubo una cantidad de divisiones, de fraccionamientos. El gobierno aprobó la primera ley, que fue la Ley de Paz Total. Allí se regularon estas zonas de ubicación transitoria precisamente como una fase casi final para que los grupos armados se concentraran y dejaran las armas. Lo que ha pasado es que después de este fraccionamiento el gobierno ha optado por negociar con aquellos que tienen voluntad de paz. Este grupo del Frente 33, que tiene más o menos 500 hombres, pues ha venido avanzando en compromisos para no reclutar, para no secuestrar, para no extorsionar, para no hacer acciones militares. Y obviamente la mejor forma de controlar si un grupo de estos actúa o no es concentrarlo en una zona que va a estar bajo supervisión del Estado, donde el Estado va a tener jurisdicción. Por supuesto que el gobierno tiene claro que cuando está en una zona de estas no solamente debe hablar con el grupo armado que opera en la zona, sino que debe hablar con las organizaciones sociales, con las organizaciones locales, con los personeros, con los alcaldes, con la gobernación. Yo creo que ese va a ser el proceso que sigue en estos 7 meses. Eso también va a depender si realmente el Frente 33 se concentra dentro de los 45 días que fija la resolución en ese territorio. Yo lo que creo es que se necesitan de alguna manera procesos tempranos de gente que está decidida a dejar las armas, como está lo de Comuneros del Sur en Nariño, o como dice que están también las conquistadoras de la Sierra interesados en integrarse. El tema es que el conflicto en Colombia cada vez más se ha fraccionado, se ha dispersado. En el Catatumbo operan más de 5 grupos armados y obviamente el gobierno tiene que tener mucho cuidado, como dice la señora que habló ahorita, tiene que tener mucho cuidado en cómo se relaciona con estos grupos y cómo impide que estos grupos terminen afectando a la población civil. Pero yo creo que la buena noticia es que este frente que lidera este señor Andrei, habrá que mirar jurídicamente también cómo va a ser el tema
legal, porque si él había estado participando ya en una desmovilización, pues hay que mirar. Yo creo que hay que aplicarle una política de sometimiento individual por parte de la Fiscalía. Pero bueno, todo eso habrá que irlo ajustando en la medida en que avance ese proceso. Desde mi punto de vista, yo creo que la buena noticia es que cuando un grupo se concentra es porque está a portas ya de entregar las armas y dejar todas sus actividades ilegales. Sí, a este tema, frente a este tema, se había referido el señor Oti Patiño y había dicho que esto estaba lejos de convertirse en una zona de despeje, en esas antiguas zonas de distensión que funcionó en el Caguán durante esos fallidos diálogos de paz entre el entonces presidente Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC. ¿Cómo garantizar que eso no se vuelva una zona de despeje? Bueno, eso ya está garantizado en la ley. La ley dice claramente que en esas zonas habrá un control militar y policial, un control territorial. Son zonas muy delimitadas, no son grandes extensiones, sino que son un área delimitada donde ellos pueden estar. Y al contrario, ahí lo que se puede hacer es una verificación con acompañamientos nacionales e internacionales para que estas personas no sigan actuando. Y si ellos se concentran, igualmente pues el Estado va a poder saber quiénes son, cómo se llaman, qué antecedentes tienen. Bueno, eso es todo un proceso también de geolocalización y de identificación de los miembros de un grupo armado. Y por eso la concentración es casi que el preludio de una dejación de armas y de una desmovilización. Pues, representante, muchas gracias por haber estado con nosotros en W Fin de Semana. Muchas gracias y buen día para ustedes. Buen día. Estaremos muy atentos, por supuesto, al desarrollo de esta noticia en el Catatumbo, en norte de Santander.